animales racionales que pensamos. Hasta ahí está bien, pero no todos los que pensamos es racional. Claro, pero la teoría política no debería, y ahí Maquiavelo se anota un punto, es asumir también ese lado del ser humano donde no logras interpelarlo como animal racional, a todos los que forman parte de una Pues comunidad política. ella no los obvia o no los elimina. En cierto sentido sí los obvia. Ella se enfoca, su teoría política se enfoca en aquellos seres humanos, que son muy pocos, ni siquiera nosotros lo somos. Exacto. Nosotros no tenemos nosotros, ninguno de nosotros, y creo que nadie en este país, y tal vez que ni siquiera en el mundo, tenemos la condición humana de actuar en pos de la libertad. Desde ese punto de vista somos animales, ni siquiera somos animales. Claro, y somos animales que satisfacemos pero necesidades. eso es filosofía moral. Y es una exigencia ética. No, pero ¿qué pasa con el ser humano común y corriente? El ser humano común y corriente, Que no piensa. ella también habla de educación. Y habla de que cualquier niño que nace irrumpe al mundo y puede de alguna manera crear y hacer la novedad. Es una categoría janada. Sí. Y ella no dice que la novedad tiene que ver con la razón. Ella dice que se puede irrumpir al mundo y cambiar el mundo, y ahí ella no habla en términos racionales. Es la contribución que puede tener cualquier ser humano que nace. En esta es bastante judía porque se llama Tikkun Olam. Hay que enmendar el mundo y el hombre debe enmendar el mundo. El 99,9% de la gente del mundo no hace eso, pero siempre puede haber uno que lo haga. Ella menciona una obra de Hamlet que dice que qué problema el mundo que esté dañado y tener yo que resolverlo, tener yo que arreglarlo. Hay un verso que va en ese. La palabra arreglar el mundo es una expresión que viene del Talmud. Entonces, uno no se puede matar a nadie, porque si tú matas a uno, puede ser que ese uno hubiese podido arreglar el mundo. Que ahí entran elementos, si quieres, teológicos, y estos teológicos no racionales. Ramón Mundi, que ella... Eso es lo que, si hubiera vivido 10 años más, hubiera escrito bueno, algo. No sabemos lo que es un contraparte y no lo podemos saber. Porque iban para allá, iba derechita para allá. Los elementos religiosos que tú estás viendo, Hannah, esos no son racionales, son elementos religiosos. Sí, pero le cuesta mucho. Le cuesta mucho. O sea, ocuparse de ese ámbito del ser humano. Bueno, pero es que ella no intenta hacer una ontología de la condición humana. Ella intenta hacer una teoría política y básicamente criticar lo que hace. Yo sugiero que terminemos la ronda, porque a las 5 tenemos que entregar la llave del salón. Entonces, bueno, agilizamos un poquito las cosas. Que se va la directora y no cierra aquí. Bueno, ¿quieren comentar? Sócrates tiene anotado ahí. Mira que aquí tiene un nuevo discípulo. Las dudas, que sabe todo sobre de todo dudas, no solamente sobre el tema de pensar, por lo que hemos discutido aquí, sino en general. Yo estoy un poco controvertido con algunas cosas que usted ha dicho. Siento que hay algunas contradicciones. Por ejemplo, al final dice que el ser que no piensa no es racional. Y luego dice que no todo lo que pensamos puede ser racional, de tal modo que se puede pensar y no necesariamente de ese pensamiento se deriven elementos racionales. En ese punto, ¿dónde está Eichmann parado? ¿Piensa y no piensa cosas racionales? ¿O no piensa? Un momentito, vamos a aclarar la figura de Eichmann. Una de las cosas que asombró a Hannah es como un señor, padre de familia, que los que hablaban bien de él era que él era muy, incluso hasta los que lo capturaron en Argentina, que fueron que tuvieron las primeras entrevistas y recogieron información, supieron de cómo él estaba pendiente de su familia, de sus hijos, y los hijos con él. Era un padre ejemplar. Dentro de todo él era un padre ejemplar, ¿no? Entonces, una de las preguntas de lo curioso de Eichmann es cómo una persona puede ser en su familia y en su grupo de amigos, etcétera, etcétera, una persona normal y corriente que se porta bien, que piensa en la filia con la gente, los allegados,
y cómo pudo en una época oscura de su vida hacer lo que hizo. Entonces, como no hay una respuesta racional, obviamente ella escucha el juicio, ella no lo interrogó ni nada, escucha el juicio y a él le preguntan que si se entiende culpable y él dice que no. Él dice que no. Entonces, eso asombra. A cualquiera de nosotros nos puede asombrar dada digamos, la evidencia que hay. Entonces, cuando le dicen, bueno, pero y todos esos judíos que usted envió a Auschwitz para ser muertos. Entonces, él decía, yo no di la orden de matarlo. Yo cumplí lo que me dijeron, obedecí la orden simplemente de llevar una lista con números de los que entraban cuántos entraban en un tren que salía. La ley. ¿Ah? Cumplió la ley. Cumplió la ley. Y él cita a Kant. No es un tipo, no es un hombre que no sabía, es tenía el mismo grado de Chávez, teniente coronel. Define lo que es un imperativo categórico. Y además creo que era el tercero en la línea de después de Heydrich que lo mataron y Himmler. Entonces, ¿cómo es posible que él no siente culpable, no tiene recargo de conciencia? Cuando le preguntaron lo de los 6 millones, bueno, eso, dijo que es algo así como es una estadística, ¿no? Entonces, ¿a qué llegó a una conclusión que fue muy novedosa y que no se la aceptaban, por supuesto, ni los judíos, ni los israelíes, ni en el mundo entero le aceptaban esa idea de la banalidad del mal, porque además yo creo que allí, un poco siguiendo a, no sé quién me estaba criticando, que yo nunca critico a alguien, yo creo que el término es un término mal utilizado, que se puede dar en mala interpretación, porque piensa que el mal es banal. No es el mal lo que es banal, la persona que aplica sin pensar, simplemente siguiendo una orden burocrática, ese ejerce un mal que no es el mal que todos nosotros conocemos, porque generalmente si yo le voy a hacer un daño a Miguel es porque le tengo rabia, por decir un ejemplo, o si él es un negro y yo soy un racista, entonces busco la manera de eliminar lo que hace, por ejemplo, en el caso de, suponiendo que gane las elecciones, también es un supuesto negado que gane Donald Trump las elecciones. Y el tipo dice, bueno, vamos a sacarnos a los inmigrantes. ¿Por qué hay que a los indocumentados mandar 30 millones de mexicanos o de latinos los devolvemos? ¿Por qué? Bueno, porque esa gente ha dañado la economía, etcétera, etcétera, lo que sea. Hay una razón por la cual. Yo no digo que eso es racional, irracional, pero ese mal tiene una explicación. En cambio, el de Eichmann no tiene explicación. Entonces, al no tener explicación, simplemente una persona cualquiera que decide, como cuando nosotros hacemos el mal, todos nosotros hacemos un mal banal. Cada vez que mi esposa dice, ahí hay una cucaracha ahí, yo la tengo que aplastar. Ese es un animal que tiene vida. Yo no estoy pensando en que estoy matando a un animal, una criatura de Dios. Simplemente la mato automáticamente, exactamente. Él hizo lo que le dijeron. Yo obedecí a mi esposa y Alma obedeció a la objetivo, complacer a su esposa. Una explicación una poderosa. Yo tengo la Los hombres nos hemos convertido en herbicidas porque ya no se puede usar el Hay una cosa, si hay alguna relación entre lo que Arendt dice que es pensar y lo que Heidegger considera que es pensar en el Denker. Yo tengo la idea de que esa visión del pensar como modo también de recordar y de agradecer que tiene Heidegger sí está presente en el caso de Eichmann, porque a pesar de que él no tiene motivos puntuales para odiar a los judíos en cuanto tal, sí tiene motivos privados para obedecer las órdenes que ha estado siguiendo, y de tal modo que solo recordaba en el juicio lo que para él era agradable recordar, pues su familia, las órdenes impartidas, no necesariamente las cosas que iban diciendo los asistentes al tribunal, cuya respuesta, donde Eichmann lo que hacía era responder cosas que al resto del tribunal le hacían parecer que eran un cínico, por
Sí, bueno, pues yo en eso pienso que no es exactamente, tiene una visión heideggeriana, ni siquiera por el lado de Levinas, porque no es que la responsabilidad, el perdón, la reconciliación y la memoria tienen que ver con que yo tengo el otro allí y ese otro lo estoy viendo y pienso en mi responsabilidad sobre él. Hannah Arendt escribe en La condición humana, hay un texto sobre el perdón. Entonces ella dice que hay que perdonar pero no olvidar. La relación memoria-perdón es justamente hasta cierto punto opuesta. ¿Por qué hay que perdonar y no olvidar? Hay que perdonar porque es la manera de reconciliar y de seguir adelante. Es decir, lo hecho está, como quien dice, el mal ha sido el mal. Y las nuevas generaciones hay que enseñarlas, hay que educarlas, hay que explicarles y hay que sepan todo lo que haya que saber de lo que pasó, justamente para que con esa memoria no se vuelva a repetir, para que situaciones similares no se vuelvan a repetir. Por eso es que ella está a favor del perdón, pero no de la ausencia de memoria. Entonces, en lo que opera, la categoría que opera allí es la categoría de reconocimiento. El reconocimiento del otro. Es decir, ¿cuándo se puede perdonar? No se puede perdonar si por ejemplo alguien dice, como el fiscal que yo pido perdón. No, el perdón tiene que ver con un reconocimiento de la maldad que hizo. No que le mandaron a hacer, la obligación que le mandó, que la fiscalía o el chavismo le hizo hacer todo lo que hizo y entonces ellos son los culpables. No, él tiene que reconocer eso es lo que no hizo Eichmann. Él tiene que reconocer el daño o el pecado, o como lo quieran llamar, que hizo para que el otro perdone. Es decir, el que va a ser perdonado tiene que reconocer. Y ese reconocer significa también reconocer al otro. Que el otro es como uno, que el otro tiene la misma, es un ser humano como uno. Eichmann nunca reconoció al judío, nunca reconoció el daño que hizo, por lo tanto, bueno, se le puede perdonar en términos, Arendt sabe lo que dice Arendt con respecto al fallo. Él dice, tienen razón de culparlo, es decir, de declararlo culpable el crimen que cometió como individuo, independientemente de los motivos o las razones por las cuales cometió ese crimen. Entonces ella no estaba en contra de que seleccionara, no dijo que seleccionara, exonerara. Y hasta ahí no llego, pero me imagino que el ejemplo es un ejemplo que es necesario poner, de que la justicia la justicia contra crímenes individuales tiene que operar. Que el crimen individual tiene que tener su castigo, sea el castigo que la ley imponga. Pero ella no lo defendió, ella no defendió a Eichmann. Ella la polémica que tuvo con los acusadores, con el fiscal del juicio, a ella le pareció un idiota el fiscal que actuó en ese juicio, pero además con todos los filósofos, politólogos que criticaron su concepto de banalidad del mal. Bueno, hay uno que le criticó y le dijo, ¿cómo es posible que tú no ames a tu pueblo? Y a mí me pareció una respuesta perfecta. Uno no ama un pueblo, uno ama a las personas que uno conoce. Un pueblo es una entelequia. ¿Qué tengo yo que ver con unos judíos de Yemen que están en Israel? Ni lo conozco, ni los he tratado, ni sé quiénes son, ni sé cuál es su cultura. Yo lo puedo respetar. Yo me encuentro con ellos y respeto su cultura. Pero no los puedo querer. ¿Cómo me sale a mí que yo quiero a mis amigos, a los conocidos? ¿No? Entonces por ahí va la cuestión del perdón y de la reconciliación y la memoria. Bueno, cuando vimos el curso y cuando leímos precisamente a Eichmann en Jerusalén, una de las cosas que no me sentí cómodo manejando de Arendt fue el tema precisamente del pensar. Ya lo comentó Sócrates, Eichmann
ejercía un pensamiento. En el momento que él planificaba cómo lo iban a hacer, cómo iba a ser más eficiente, ya estaba ejerciendo pensamiento. No sé si tal vez la obra siempre se limitó, porque además ella comienza el libro diciendo que Eichmann no piensa, pero después la argumentación posterior que da no es que no piensa, sino que no hace empatía y es incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. Y para evitar ver las consecuencias de sus acciones, lo que hace es tomar la excusa de que esa era la ley y yo cumplía la ley. Es más, él en algún momento dice, me deberían premiar porque yo soy un ciudadano ejemplar. Entonces, no es que no pienso, sino que yo suprimo a lo mejor el juicio, porque el juicio me llevaría a mí a ver cuáles son las consecuencias de mis acciones, y entonces yo llego nada más hasta la voluntad de, sí, yo quiero, yo siempre fui un fracasado, y al cumplir esas acciones, de alguna manera yo tenía ese respeto que yo buscaba, y suprimo la parte del juicio y se la doy a algo que está más arriba que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, si alguien me tiene que culpar a mí, no me culpa a mí, sino al sistema al cual yo pertenezco. Pero no es pensar como tal, sino es